Muy bien. Doctor Gutiérrez, muy buenas noches. Lo saluda Mercedes Morocho, de programa Las del Estribo. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Gracias a usted por recibirnos. Doctor Gutiérrez, queremos preguntarle a usted sobre estas elecciones que no se han dado en los tribunos para el Tribunal Constitucional y continuaremos nosotros con un Tribunal Constitucional con poderes vencidos. Sí, la realidad es que finalmente, al parecer, ya el Congreso, hoy día, como la mayoría de las personas saben, el Congreso está realizando en este mismo momento la última sesión de la presente legislatura. Estaba en agenda todavía la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, sin embargo, no se cuentan los votos, ya lo ha manifestado también el presidente de la comisión especial. Entonces la realidad es que este Congreso por lo menos no va a elegir a los 6 nuevos miembros que se deben renovar. Sobre su pregunta, sí, es la verdad, los magistrados que ya tienen mandato vencido van a continuar en el cargo, de acuerdo con la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Si no se produce el reemplazo, ellos continúan hasta que este finalmente se lleve a cabo, ¿no? Que esperemos lo haga el próximo Parlamento. ¿Qué se espera, doctor Gutiérrez, en materia constitucional para este próximo Congreso? ¿Qué es lo más urgente que se debería de definir? Yo pienso que de todos modos el Congreso tiene que priorizar la elección de miembros del Tribunal Constitucional. Si bien, como refería, la norma establece que los magistrados que no son reemplazados continúan en las funciones, lo correcto es que la Constitución es clara. El mandato es de 5 años y no hay reelección inmediata en el caso de los magistrados del TC. Hemos tenido casos en los cuales el Congreso no ha renovado a un miembro del Tribunal Constitucional casi por 5 años. Lo que eso genera en la práctica es que estaría incumpliendo la Constitución, que prohíbe, como repito, la reelección inmediata de los magistrados. Entonces, considero que este Congreso, que ya inicia funciones en las próximas semanas, tiene que ponerse de acuerdo finalmente para llevar a cabo un nuevo proceso de elección. Tenemos un reglamento que se aprobó recientemente que establece que la elección se hace a través de un concurso público de méritos, y lo que en todo caso se tendría que llevar a cabo es el cumplimiento de ese reglamento, pero esta vez sí con la mayor rigurosidad, motivando todas las decisiones, priorizando los criterios de meritocracia, atendiendo a estos baremos que se hacen, ¿no?, con relación a los puntajes, a los porcentajes, y por supuesto también en un claro proceso de transparencia en todas sus etapas. Lamentablemente, sí creo que hay que llamar la atención, y ya creo que con una proyección más a largo plazo de discutir una reforma constitucional sobre la elección de los miembros del Tribunal Constitucional en el ámbito del órgano que se encarga de tomar esta decisión. Porque, mire usted, son 11 procesos de elección de magistrados que venimos llevando hasta ahora en la sede parlamentaria, y en todos, no hay uno solo donde no ha habido inconvenientes. Se han presentado nulidades, renuncias, denuncias y finalmente hasta una disolución del Congreso. Esto nos podría, creo, hacer mirar razonablemente un cambio, una modificación que podría partir incluso de lo que pasa alrededor del mundo, ¿no?, donde la competencia para elegir a los miembros de un tribunal tan importante, que tiene tanto poder sobre el propio sistema de poderes y el Estado mismo, no se hace a través de la exclusiva participación del Congreso en todas las etapas, sino más bien hay un criterio plural, ¿no?, de convocar a otras entidades públicas y también a representantes de la sociedad civil vinculada con la protección de los derechos humanos y, por supuesto, con asuntos en materia constitucional, ¿no? Creo que, en todo caso, resumiría lo que acabo de decir en 2 elementos. Por un lado, priorizar la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, cumpliendo el reglamento que está vigente con mucha rigurosidad, y por otro lado, mirar ya en el mediano o en el largo plazo una modificación al sistema integral de elección de miembros del Tribunal Constitucional, donde creo que sería razonable prever una elección, por lo menos en alguna de las etapas. Creo que en la integración de los miembros de la Comisión Especial, al menos, tener un carácter multisectorial en la elección,
y ya no dejar solamente al Congreso a la elección precisamente por los precedentes negativos que hemos tenido y que acabamos de mirar en este último proceso. Doctor, el artículo 179 de la Constitución nos habla de la composición del Jurado Nacional de Elecciones, que debe ser con 5 miembros, y que lamentablemente el Colegio de Abogados de Lima no había nombrado su representante, razón por la cual ya habían puesto estas componentes políticas del congresista Valdés, que impulsó un proyecto de ley que hoy era dictamen, pero aparentemente quedó encarpetado, y por el cual se le iba a quitar la representación al Colegio de Abogados de Lima para dársela a los 25 decanos de los colegios de abogados del Perú y que las votaciones sean internas, ya no entre los 50.000 agremiados aprox, sino 25. Pero hoy en día, doctor, la buena noticia es que las elecciones del Colegio de Abogados de Lima ya tienen fecha para este 25 de agosto. Y lo que queremos preguntarle a ustedes, ¿le parece, se había iniciado una comisión de investigación que también se ha quedado pues, ya en el aire, pero debería iniciarse una comisión de investigación para ver por qué no por qué el Colegio de Abogados de Lima en su debida oportunidad, o sea, la oportunidad es antes de las elecciones generales, no después de las elecciones, para las elecciones regionales, claro que son importantes, pero hoy en día la divergencia que hay y toda esta controversia que lleva el jurado, entonces debería iniciar el próximo Congreso una comisión investigadora para verificar el por qué el Colegio de Abogados de Lima no nombró o no realizó las elecciones en su debida oportunidad? Qué interesante pregunta. En todo supuesto hay que partir de la premisa que las comisiones investigadoras del Congreso siempre tienen una finalidad de atender un asunto de interés público, ¿no? Si bien el Colegio de Abogados pertenece al ámbito de las organizaciones civiles, pues la función que realiza evidentemente reviste un interés público. En ese sentido, si una acción del Colegio de Abogados, que además está regulada por ley, no se ha cumplido de modo regular y además pueden haber algunas observaciones que generen algún tipo de responsabilidad, desde una responsabilidad administrativa o hasta penal, por supuesto que se podría justificar una investigación en ese sentido. La idea en todo caso sería que este grupo de trabajo, esta comisión, realice su función con la mayor imparcialidad y con un criterio estrictamente técnico. El Congreso es un foro evidentemente político, pero las comisiones investigadoras, recordemos, tienen unas características especiales porque finalmente lo que se hace es un proceso, aun cuando pueda ser político, de orden administrativo, y en ese sentido pues se tendrán que evaluar medios probatorios, documentos, citar a las personas involucradas, en fin, y finalmente eso concluirá en un informe que recomendará algunas acciones, seguramente trasladar algunas denuncias a los órganos competentes de la administración pública, como también, por supuesto, algún tipo de responsabilidad administrativa o hasta, cómo no, una recomendación de una inhabilitación ya en el foro penal. Yo creo que en todo supuesto el Colegio de Abogados, en la medida que tiene competencia compartida, por supuesto, en la conformación del Jurado Nacional de Elecciones, y no habría cumplido esta competencia, no necesariamente por razones del azar o por inconvenientes externos, sino más bien porque ha habido algún tipo de irresponsabilidad, algún móvil que no esté en el marco de la ley. Por supuesto que eso amerita ser investigado y en su oportunidad, si es que finalmente se determinan responsabilidades, cómo no, aplicar las sanciones que correspondan de acuerdo a la ley. Esto al margen, amable televidente, de las elecciones que se van a llevar a cabo este 25 de agosto, donde yo soy candidata con el número 1. Somos 8 los candidatos que hemos sido ya previamente inscritos en su oportunidad con las tachas. Solo faltaba fijar fecha, algo, doctor Gutiérrez, que es inaceptable, porque lo único que tenían que hacer es fijar fecha, y ya que la OMPE dice la Junta Directiva que les devolvían los padrones electorales por 5 veces, pero nunca dejaron de prescindir de la OMPE, o sea, han debido dejar de prescindir de la OMPE para contratar una empresa particular. Pero en fin, aquí las sanciones deben ser efectivas porque se debe saber, el Perú necesita saber el por qué el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no está debidamente conformada ante la proclamación de los posibles resultados, de posible ganador o ganadora. ¿Por qué?
porque eso es un tema constitucional, ¿no, doctor Gutiérrez? Para que lo Efectivamente, entiendan y nuestros además, televidentes. sí, efectivamente, y además, mire usted cuál ha sido el efecto pernicioso, ¿no? El efecto finalmente de esta falta de designación, de esta falta del cumplimiento de una responsabilidad de orden legal, ha terminado, cómo no, afectando indebidamente el propio modelo democrático, ha terminado afectando además un derecho fundamental que tenemos todos los peruanos y que está reconocido en la Constitución, como es el derecho a elegir a nuestros representantes, y que evidentemente esa elección se manifieste en una proclamación oportuna, y no lo que tenemos hoy, que lamentablemente a pocos días ya de que el presidente asuma, de acuerdo al mandato constitucional, no definamos a la persona que nos va a gobernar. Eso pone en evidencia que una responsabilidad de esta importancia no puede ser dejada en las manos de personas improvisadas, de personas que no tienen un perfil idóneo, sino todo lo contrario. Creo que esta experiencia nos tiene que hacer ver hacia adelante, que también el Colegio de Abogados de Lima, los colegios de abogados a nivel nacional cumplen una función importante, y allí también creo que hay que dirigir los esfuerzos para fortalecer al gremio, que finalmente tiene incidencia esencial, trascendental en el propio sistema democrático, en el propio Estado de Derecho mismo, que nos terminan finalmente afectando a todos. Entonces, señores congresistas virtualmente electos, le pedimos tomar en cuenta esta investigación profunda y severa en la Junta Directiva, en la CANA, porque al fin y al cabo la Constitución dice: ilustre Colegio de Abogados de Lima tiene que elegir a sus representantes. Colegio de Abogados de Lima, Comité Electoral, en fin, a todos deberían ser seriamente investigados para ver si los temas han sido por un retraso innecesario, pregunto yo, o por un tema, ¿no? ¿O qué es lo que pasó? Y a la OMPE, por supuesto, también, ¿no? Porque los peruanos, esta fragmentación que estamos viendo, esta violencia de personas que, bueno, como siempre lo decimos, no queremos decir que son los líderes ni nada, digamos que sean personas aisladas que están cometiendo estos desmanes y que podrían desbordar más en hechos penosos, como ya un tema de fallecidos. No podemos dejarlos pasar. Le agradecemos mucho la participación en el programa y lo tendremos en una próxima oportunidad para ver estos temas de materia constitucional. Como no, muchas gracias, y el mayor de los éxitos en este proceso de elección que me acaba de comentar. Saludos a todas las personas que están conectadas y con la mejor disposición en una próxima oportunidad. Gracias, doctor Mario Raúl Gutiérrez Canales, doctor en Derecho y Ciencias Políticas.